Bienvenidos a Héroes de nuestra Iglesia. Como les habíamos prometido, continuamos con el tema del Medio Oriente, aprovechando que tenemos aquí un testigo de primera línea, al Padre Luis Montes. Bienvenido de nuevo, Padre Luis. Gracias, Gabino. Bueno, ya el secuestro aquí va a ser más corto porque usted tiene que continuar con su gira, dando a conocer lo que es la realidad de nuestros hermanos en el Medio Oriente. Hay una ciudad, Padre, que suena mucho en los medios de comunicación y que usted visitó últimamente, Mosul, y que nos relata con su realidad lo que es propiamente el conflicto. Ahora que usted estuvo, ¿qué experiencia propiamente tuvo en Mosul? Y son muchas cosas que se mezclan en el corazón de uno, digamos, al visitar una ciudad así. ¿Usted había estado ya? Yo no había antes, estado en Mosul, ¿no? o sea, Pero es una ciudad típica árabe, como las que hay allí en Bagdad, son muy parecidas. Por una parte tengo que decir que no llegamos a la parte más destruida. En la parte que nosotros entramos fue la que primero fue abandonada por el Estado Islámico, así que no hay tanta destrucción, pero chocaba mucho ver igual las señales del Estado Islámico ahí, ¿no? El Estado Islámico es un grupo es satánico, es pura violencia, pura destrucción. Entonces, incluso en esa parte de la ciudad que está menos destruida, ver el daño que produjeron en las iglesias, ¿sí? Las iglesias que no tenían dependencias que ellos pudiesen utilizar, es impresionante cómo las han destruido, ¿no? Las imágenes de la iglesia Virgen María son muy impresionantes. Uno no entiende cómo todavía no se cae la iglesia, ¿no? O sea, es que no es llegar y destruir con una bomba simplemente, sino entrar y aniquilar, tratar de aniquilar buscar, lo que son imágenes. Destruir todo. las imágenes, todo, en el caso de las iglesias que no les han servido porque no tenían dependencias, destruir los muros, quedan las columnas sosteniendo no sé cómo al resto de la iglesia. Y las que tenían dependencia, bueno, claro, ellos se instalaban ahí, ¿sí? En la iglesia Espíritu Santo, por ejemplo, ellos utilizaron la cripta como cárcel, ¿sí? Imagínense que entonces una iglesia fue utilizada como cárcel y un lugar donde se torturaba, ¿no? Las barbaridades que se habrán cometido ahí, ¿no? Y se han tomado el trabajo, por el odio que tienen, se han tomado el trabajo de picar cada una de las cruces e imágenes religiosas de piedra empotradas en los muros, ¿no? O sea, no pueden ver la cruz de Cristo. Incluso cuando llegan a una ciudad, utilizan una caterpillar para destruir todas las cruces, por ejemplo, del cementerio. Es un odio a la cruz de Jesucristo. Bueno, pero se dice que el Corán es un libro de paz, de tranquilidad. El Ahora, padre ¿por qué se Samir odia? Jalil lo explica muy bien eso. Es uno de los principales especialistas de Islam en el mundo actualmente, del mundo católico. Y él dice, el Corán tiene textos no violentos y tiene textos violentos. Dice, pero hay dos problemas. El primero es que los textos no violentos son los últimos, entonces son los que tienen más valor, ¿sí? Porque en todo caso esos cancelarían a los primeros. Claro. Y segundo, la misma vida de Mahoma, que él mismo arrasó ciudades. Entonces, cuando se dice que el Estado Islámico no tiene nada que ver con el Islam, eso simplemente no es mentira. Eso simplemente es mentira. A la Universidad del Azhar le pidieron que condene al Estado Islámico como no musulmán y dijo que no podía porque son musulmanes. Y es una universidad, en teoría, ¿sí?, moderada. O sea, los fundamentalistas terminan siendo los ortodoxos. Es que los textos dicen eso. ¿Por qué el Estado Islámico a alguna gente la quema viva, a otro le corta la cabeza, a otro les corta las manos? Todo eso está en los libros sagrados de ellos. Entonces, cuando alguien le quiere refutar al Estado Islámico, ellos dicen, pero esto es lo que dice nuestro libro sagrado. ¿Sí? Por eso es que el tema es complicado. El Islam tiene que hacerse un profundo examen de conciencia y tiene que tomar una postura en concreto, ¿no? Si usted se fija, cuando hay un atentado contra los sunitas, son los sunitas los que condenan el atentado y no los chiitas, y al revés. Entonces no hay una condena unánime y los grupos moderados no condenan unánimemente toda violencia. Claro, está ahí Y eso hace que la sociedad islámica, por ejemplo en Irak se hace una encuesta, y el 50%, al menos el 50% de la población va a estar de acuerdo en lapidar a las mujeres si son encontradas en adulterio. Claro, es palabra de Dios, está ahí puesto. Claro, va a haber gente que en teoría no es terrorista, pero que está de acuerdo con los atentados terroristas, que está de acuerdo que a la mujer hay que pegarle cuando se porta mal, que la Sharia, la ley islámica, tiene que ser la ley de todo el mundo. ¿Sí? O sea, ese es un serio problema que el Islam se tiene que plantear, ¿no? ¿Sí? Hubo un discurso muy valiente del presidente de Egipto, que él es un musulmán practicante, ¿no? Y él dice, el mundo nos tiene miedo, y tiene razón en tenernos miedo, nosotros hemos sido causa de mal. Tenemos que replantearnos eso.
pero no han hecho nada. El discurso ha sido muy valiente, pero no ha pasado nada todavía. Mientras no haya condena unánime de la violencia, ¿sí? La violencia injustificada, Claro. ¿sí? O sea, si bien los musulmanes moderados no es que apoyan el terrorismo positivamente en el sentido de que ellos lo vayan a hacer, mientras no lo condenen, ellos están en deuda. Claro, se convierten en cómplices. Se convierten en cómplices. Porque muchísima gente que no es... Nosotros lo hemos visto en Irak, ¿no? En Irak cuando atrapan a gente que pone explosivos, terroristas, o incluso la gente pagada que le pagan para llevar un componente de una bomba de un lado a otro, y les preguntan por qué han empezado a hacer eso, muchas veces la respuesta es esta. Yo no creí en esas cosas, pero un amigo me mostró un libro y me mostró que era voluntad de Dios, así que me puse a matar infieles. No, está justificado. Mientras los líderes moderados no expliquen que eso no es así, muchísima gente va a ser convencida de lo contrario. Entonces ellos son cómplices. Ellos tienen que ser los primeros en condenar unánimemente. Bueno, y en Mosul, entonces ya comenzó una campaña de reconstrucción de la ciudad. Mosul, no, en Mosul se tomó la mitad de la ciudad, que es la parte que yo visité, Sí. y la última, hace muy poquitas semanas, se recuperó la segunda parte, que es la que está absolutamente destruida, ¿no? Las imágenes son impresionantes, ¿no? Esa parte no nos dejaron visitar, nosotros somos extranjeros, no nos iban a dejar entrar, porque aparte está llena de minas personales, de bombas trampa. El Estado Islámico ha dejado bombas incluso en las muñecas, para que las niñas cuando levanten una muñeca les explote y las mate, o dentro de las heladeras. Entonces, primero, todo ese trabajo de desminar y sacar bombas. Pues están viviendo en medio de la zozobra. Sí, y después reconstruir. Se calcula que para construir solamente la ciudad de Mosul hace falta $1.000 millones. Un país totalmente empobrecido, un país en quiebra. La guerra en teoría terminó hace casi 15 años. Nosotros en las principales ciudades seguimos teniendo electricidad en verano 5 o 6 horas de electricidad por día, con temperaturas que superan todos los años los 55 grados centígrados. Imagínense que es todo un país para reconstruir. Claro. Sí. Son años que quedan todavía. Claro, décadas quizás, ¿no? Porque ni siquiera decimos podemos empezar ahora a reconstruir, porque todavía hay otros puntos de conflicto muy importantes. Por eso la visita a Mosul fue muy impresionante, porque por una parte fue ver ese odio, palparlo, así como lo palpamos cuando visitamos las ciudades cristianas de la llanura del Nínive, palpar el odio del Estado Islámico a lo que es cristiano, ¿no? Sobre todo a lo que es cristiano. Segundo, tuvimos una experiencia agradable en el sentido de que con toda la gente que yo pude hablar en ese día, no encontramos desprecio hacia el Estado Islámico. ¿Sí? Eso es muy importante. Porque gran parte de la población de Mosul dejó entrar al Estado Islámico y lo apoyó. ¿Sí? Mosul era una de las ciudades más fundamentalistas de Irak y era la más peligrosa antes de la irrupción del Estado Islámico. ¿Pero apoyaron por qué? O sea, y porque ellos son sunitas, sí, y estaban cansados del gobierno chiita de Bagdad. ¿Sí? Entonces era dejar que venga alguien a que nos solucione los problemas. Necesitamos un cambio. Necesitaban un cambio. Lo que pasa es que se metieron en la boca del lobo. ¿Sí? Lo que cuentan las peor crónicas el es que las ejecuciones eran públicas, obligaron a la gente a verla y los cadáveres quedaban en las calles por días. Las mujeres iban al mercado sorteando cadáveres. Pero aún ahora sigue habiendo mucha gente en Mosul que apoya el extremismo, ¿no? Por eso es que los cristianos no quieren volver a Mosul, ¿no? Los cristianos van a volver a las ciudades cristianas, la llanura del Nínive, pero no a Mosul, porque en Mosul, dice, es donde el vecino mío, que en teoría era mi amigo, que me acompañaba, que me ayudaba, que hacíamos deporte juntos, ese vecino fue el que le avisó al Estado Islámico que yo era cristiano. Ese fue el que entró en mi casa a saquearla el día que yo me fui. Terrible. Y dice, hubo hermosas historias, ¿no? Sí. Hubo hermosas historias. Por ejemplo, hubo historias de musulmanes que acompañaron a sus vecinos hasta las afueras de la ciudad. Eso es algo bien oriental. Ustedes fíjense, está en la Biblia, ¿no? ¿Sí? En una de las ciudades que San Pablo visita, cuando él se va, lo acompaña caminando hasta el fin de la ciudad. ¿Sí? Es muy oriental. Eso era una señal de apoyo. Hubo otros gestos muy hermosos. Por ejemplo, hubo musulmanes que arriesgaron su vida durante estos 3 años comprando esclavas cristianas para liberarlas. Y eso era con riesgo de su vida, ¿no? Así, eso es novedoso, pues. Sí, eso pasó. No son muchos casos, ¿no? Sí. Pero pasó. Son ¿sí? extraordinarios. La historia que yo le contaba la vez pasada sobre esta niñita Cristina que fue secuestrada por el Estado Islámico y fue devuelta porque una familia musulmana la compró en el mercado, pero no para utilizarla. La crió como una de sus hijas estos 3 años, ¿sí? Y cuando la ciudad de Mosul fue liberada,
contactó a su familia cristiana Y se la entregó. y se la entregó. Lo hicieron para salvar a la niña, ¿no? Y esos casos así son sumamente valiosos, ¿no? Ahora otra cosa muy hermosa, enfrente del monasterio de San Jorge hay una colina donde hay una cruz alta y esa cruz la llevaron musulmanes. Tenemos imágenes. De la Ahora cruz sí. de esa no. ¿No? Está el video del monasterio, pero la cruz no las perdí esas imágenes. Pero el Estado Islámico, musulmanes de Mosul, en rechazo al Estado Islámico, cuando cayó esa parte de la ciudad, ellos mismos, a pesar de que la cruz es negada por Islam, por los cristianos llevaron una cruz a una colina como símbolo. Son gestos muy hermosos y que si eso creciese, se podría llegar realmente a pensar en un futuro juntos de concordia. El problema es que en la mayoría de los casos las experiencias fueron negativas. Yo he hablado con mucha gente de Mosul, muchos cristianos de Mosul, les pregunto si quieren volver y me dicen, no, a Mosul no volvemos. Dicen, Mosul es Estado Islámico. La frase es exagerada, pero tiene un punto de verdad. Vamos a ver unas imágenes, una nota que tenemos preparada de Mosul para que nos hagamos una idea de lo que están viviendo nuestros hermanos allá en el Oriente. La visita al monasterio San Jorge en Mosul fue muy impresionante al ver los daños que realizó el Estado Islámico en ese lugar santo, ¿no? No fue evidentemente tan dañada como la iglesia Virgen María, que ya no se puede reconstruir, pero el monasterio se ve que lo han utilizado, pero de todos modos se ven los daños, ¿no? Muy grandes, ¿no? En todos lados, ¿no? Escombros por todos lados, paredes picadas, todas las imágenes religiosas destruidas, la gruta de la Virgen María destruida, la Virgen decapitada, las cruces empotradas en los muros fueron picadas también con masas para que no quede rastro de nada que sea cristiano, nada que sea Jesucristo. El Estado Islámico odia a Cristo, odia la redención, odia la cruz. La iglesia, como ustedes ven, muy dañada, la cúpula se ve que la quisieron destruir y en vez de destruirla se dio vuelta, con lo cual quedó abierta. Ese inmenso agujero que hay en la entrada de la iglesia, el Estado Islámico, es pura destrucción, ¿no? Impresionante también más abajo, en las habitaciones, leer nombres cristianos en las paredes, suponemos que ha sido utilizada como cárcel en algún momento, y cristianos ahí dejaron sus nombres escritos como testimonio, ¿no? Lo que se percibe al ver tanta destrucción es el odio, ¿no? El odio a Jesucristo y a su iglesia. Pero por donde pasaron hicieron muchísimo daño, ¿no? Ver entonces un lugar santo así profanado es doloroso, ¿no? Pero por otra parte, tanta destrucción, ese odio, ¿sí?, expresado hacia los cristianos y hacia todo lo que es cristiano, que en realidad es un odio a Cristo mismo, es como un tinte de honor para este pueblo, ¿no? Fueron dignos de sufrir por el santo nombre. El culmen de esta peregrinación fue poder celebrar la misa allí en una de las capillas de los monjes, ¿no? El altar totalmente despojado de sus mármoles, todas las paredes de la capilla lo mismo, ¿no?, en muy mal estado. Pero poder celebrar la misa allí tiene mucha fuerza, ¿no? Por eso allí, en ese lugar atacado por ser un lugar cristiano, ¿no?, tenía tanta fuerza la contemplación del misterio de la cruz, ¿sí?, que se renueva en la Santa Misa. Fue muy providencial también allí que ese día fue el día de Santa Edith Stein, una mártir, ¿no?, en ese lugar que seguramente dio mártires a la iglesia, donde los cristianos fueron encarcelados, torturados. Poder celebrar la misa de una mártir fue un gran regalo de Dios, ¿no? Ofrecí la misa especialmente por Europa, esa Europa que está tan alejada de Jesucristo, esa Europa que sufre por haberse alejado de Dios nuestro Señor, para que la sangre de estos mártires aquí en Medio Oriente la mueva, la conmueva, para que la despierte, ¿no? Como decía hermosísimamente San Juan Pablo Magno, despierta vieja Europa,
reaviva tus raíces. Y unos sacerdotes después le dijeron a los jóvenes que me acompañaban que ellos creían que esta es la primera misa celebrada en Mosul en los últimos 3 años, ¿no? Es realmente un regalo de Dios que Dios nos concedió. Por eso, si bien existe el dolor por ver estos ataques tan injustos, y por otra parte existe el hermosísimo orgullo, ¿sí?, de saber que uno está sirviendo a un pueblo perseguido. Se pronuncian las palabras de consagración, cuando leíamos las lecturas, cuando yo decía, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, porque realmente de Él es la gloria. Que Dios los bendiga a todos. Padre, ¿usted vive actualmente en qué ciudad? Vivo en la ciudad de Incagua, que está pegada a Erbil. Erbil es la capital de la región semiautónoma del Kurdistán. Sí. Allí la vida es distinta, porque si bien estábamos muy cerca del Estado Islámico, ¿no? Estábamos a 30 kilómetros todo este tiempo. Incluso yo viajé al Kosh, que estaba a 15 kilómetros, si se los veía, ¿no? Escuchaba también todo. Sí. Claro. Sin embargo, el Kurdistán ha logrado seguridad y no hay atentados allí. Así que la vida es bastante más tranquila. Cuando estuve en Bagdad, me ha pasado estar meses con más de 120 atentados en un mes. Varias veces han reventado las ventanas de los vidrios de nuestras casas por explosiones. O muchas veces nos pasó de enterarnos a la noche que a la hora que pasamos por una calle hubo una explosión en ese mismo lugar. Nunca nos pasó nada en concreto, ni un rasguño, pero es una situación de tensión permanente, ¿no? Claro. Estamos hablando 5 años que yo viví ahí con atentados prácticamente todos los días, normalmente entre 40 y 100 por mes. Donde vivo ahora en Incagua no, es tranquilo porque realmente esta región semiautónoma consiguió seguridad y no hay atentados. Y mi misión allí sobre todo es reconstruir la comunidad de rito latino. La iglesia mayoritaria en Irak es de rito caldeo, en segundo lugar sirio católico y tercero estamos solo los latinos, que somos poquitos, pero en este momento hay decenas de miles de extranjeros, sobre todo de Filipinas, de India, claro, y ellos necesitan atención pastoral. Nosotros no tenemos iglesias de rito latino en el norte, la única que tenemos está en Mosul, que ya le digo, no van a volver los cristianos allí. Claro, no. Entonces el obispo me nombró vicario para el rito latino en todo el Kurdistán y me ha encomendado la construcción de 3 iglesias, una en la ciudad de Erbil, donde yo resido, una segunda en Duhok y una tercera en Suleimanía. ¿Y de equipo así de sacerdotes y de misioneros, usted con quién cuenta para trabajar? De rito latino están los padres dominicos, que ellos son los que celebran la misa de rito latino en lengua árabe en el norte. Hay un padre carmelita que celebra en Duhok y cada tanto llegan algunos misioneros, al menos por un tiempo. Por ejemplo, el que está encargando la misa en inglés ahora es un sacerdote americano que vino por 2 o 3 años como voluntario. La idea sería hacer una parroquia primero en Incagua, en Erbil. Ya le digo, estamos hablando de que son decenas de miles los extranjeros, ¿no?, de rito latino cristianos. Y después de eso en las otras 2 ciudades, digamos, ¿no? Es todo un trabajo de reconstrucción. No deja de ser muy interesante porque mientras que en algunos países de Europa se destruyen iglesias porque ya no sirven, nosotros, a pesar de la persecución, estamos pensando en construir, ¿no? Pero la verdad es que es un trabajo y un apostolado muy apasionante, ¿sí? Porque gratificante, obvio, claro. El ejemplo que nos dan nuestros cristianos nos da toda la fuerza para seguir y pensar en lo mejor para ellos. Bueno, ¿y qué tiene usted ahora para construir su parroquia, para iniciar? ¿Ya tiene terreno? No. Nada, entonces necesitamos que los televidentes se unan a esta causa. Sí, el obispo ahora se está moviendo tenemos que elegir un terreno, comprarlo y construir la iglesia, por supuesto con dependencias, ¿no? Sí. Una de las limitaciones que yo tengo en mi apostolado actual con esta gente es no tener dependencia donde realizar actividades pastorales. Claro. ¿Sí? Al ser la mayoría extranjero, por ejemplo, hay poquito de catecismo para niños, pero sí habría para grupos de jóvenes, grupos de oración, cáritas, apoyos matrimoniales. O sea, hay toda una realidad pastoral que construir y que hay que hacerlo porque ya tenemos la gente ahí
no desatendidas, pero no atendidas como ellos se lo merecen, ¿no? O sea, estamos celebrando, por ejemplo, como no tenemos iglesia, la misa dominical se celebra el día viernes en una iglesia que nos presta la iglesia Caldea. Nos lo prestan muy generosamente, pero claro, tenemos la iglesia el viernes, así que la misa de domingo se celebra el viernes y no tenemos lugares para otras actividades. Y para el culto, claro, es lo mínimo Hay indispensable. hay que pensar en todo, ¿no? Pero bueno, siempre todo lo que significa crecer, todo lo que significa nacer y crecer es muy apasionante y, digamos, llena nuestra vida sacerdotal como para hacerlo con el mayor de los entusiasmos. Ahí saben entonces ya nuestros televidentes acompañando nuestras redes sociales. Ayuda a la Iglesia que sufre en Facebook, en Instagram, en Twitter, aquí ahora aparece en pantalla nuestro WhatsApp. Pueden escribirnos también pidiendo información, inscribirse en nuestra campaña a nivel nacional e internacional y poder colaborar con nuestros hermanos perseguidos. Aquí están los teléfonos fijos también en Bogotá y nuestro celular, el 314-445-1449. Pueden comunicarse, pedir información, preguntar cómo colaborar. En la página web también pueden hacer su colaboración para que todas estas iniciativas pastorales en el Medio Oriente puedan llevarse adelante. Recuerden nuestras redes sociales, en Facebook, Ayuda a la Iglesia que Sufre, en Twitter también, Ayuda a la Iglesia que Sufre, en Instagram, Ayuda a la Iglesia que Sufre. Acompañan todas las noticias y también se van asociando a este trabajo de apoyo para los cristianos perseguidos. Y en Facebook tenemos Amigos de Irak y tenemos Nazarenos también. Perseguidos. Podemos acompañar las actividades que está realizando el Padre Luis Montes, la hermana Guadalupe y todo el trabajo de reconstrucción pastoral que se está realizando aquí en el Medio Oriente. Padre Luis, hablábamos muy de paso en el programa anterior al respecto del problema de la migración en Europa. Cuando uno ve noticias que tienen que ver con estos grupos terroristas, ve muchos jóvenes que están colaborando con esta tragedia en el Medio Oriente. ¿Qué le llama la atención a los muchachos con estos grupos terroristas? El problema que hay actualmente en Occidente es que Occidente en muchos lugares ha rechazado a Jesucristo. Entonces, lo que ofrece a los jóvenes son cuestiones materiales. Y muchos con eso se conforman, pero el alma del joven normalmente no se conforma con tan poco. Y no se conforma con un celular, una computadora y un automóvil. Entonces, hay muchos jóvenes que están faltos de sentido. Están buscando una causa por la cual entregarse, ¿sí? Y como no se les ofrece la verdadera causa, ¿sí?, que es el seguimiento de Jesucristo, el trabajo en la perfección interior, el darse a los demás en obras de caridad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos cantidad de gente que se está ofreciendo todo el tiempo para venir de voluntarios a Siria e Irak, ayudarnos a reconstruir, que es muy complicado porque en algunos lugares que son muy peligrosos no podemos aceptarlos y otro lugar que se podría, está todo el tema de la infraestructura, ¿no?, para recibirlos. Pero lo que voy es que está el deseo de ir a lugares difíciles para hacer bien, ¿sí? Al joven, cuando no se le ofrece algo por cual valga la pena dar la vida, ¿sí?, lo va a buscar en sucedáneos erróneos, sí. Y por eso muchos lo buscan en grupos que en realidad lo que propugnan es la violencia. Muchas gracias, Padre Luis, por su compañía. A vos, Camilo. Bueno, Que Dios te a bendiga. ustedes gracias por la compañía y que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima emisión.